Hola a todos, cambiamos de tema, terminamos la historia de la salvación y comenzamos la historia de la Iglesia. Viene nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Ya hablé en otro momento de nuestro Señor Jesucristo. En el credo concretamente se estudia brevemente la figura de nuestro Señor. No me entretengo en toda su vida porque es tema de otra materia. Viene nuestro Señor Jesucristo a salvarnos, lo sabemos muy bien. De lo primero que hace al empezar su vida pública es convocar a 12 discípulos. Estos 12 discípulos no podemos olvidar que tienen un paralelo con las 12 tribus de Israel. No es casualidad, y esto me lleva al nombre, precisamente. En la antigüedad, nuestro Señor llamó a Abraham, después de Jacob nacieron esos 12 hijos que formaron 12 tribus, y ellos constituían el pueblo. Ese pueblo había sido llamado por Dios, había sido convocado por Dios. El Cajal Yahvé, el pueblo de Dios. Concretamente ese Cajal Yahvé se traduce al griego como eclesia. Eclesia quiere decir convocados, reunidos. A eso obedece el nombre de la institución a la que pertenecemos, nuestra Santa Madre, la Iglesia. La Iglesia es convocados. Somos el nuevo pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios, para salvarnos, convocó a un pueblo con 12 tribus. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor llama a un nuevo pueblo con 12 cabezas, los 12 apóstoles o los 12 discípulos. Nuestro Señor, en esos 3 años de vida pública, da una serie de pasos muy concretos que, cuando se estudia la materia de la Iglesia, se definen como pasos fundacionales. Son momentos en los que nuestro Señor revela su voluntad de fundar una iglesia. Además de la llamada de los 12, está la designación de Pedro como el príncipe de los apóstoles. Es una escena muy interesante que escribe el apóstol San Mateo. San Mateo concretamente es evangelista y apóstol de nuestro Señor. O sea que en su evangelio escribe algo de lo que habría sido testigo presencial, es decir, de primera mano. Nuestro Señor los convoca, a Simón le cambia el nombre, cosa que no es rara en las Escrituras, y lo bautiza con el nombre de Pedro, piedra. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En esa ocasión, nuestro Señor le confiere a Pedro las llaves del reino. Unas llaves, un poder, una jerarquía también se derivará de eso. Un poder verdaderamente único. Bien, bueno, otro momento, podríamos decir, fundacional es la institución de la Eucaristía, así como el pueblo luego se congregaría en torno a esa solemnidad de la Pascua. Concretamente, de cara a la Iglesia, nuestro Señor instituye la Eucaristía y nos la deja como esa tremenda herencia. El Papa San Juan Pablo II escribió un documento en el que sus primeras palabras dicen eso precisamente. La Iglesia vive de la Eucaristía. ¿En torno a qué se congrega la Iglesia? Pues a la Eucaristía. ¿Para qué son todos esos templos? Poco para cambiar el término, pero iglesias, catedrales, basílicas en las que nos congregamos. Son para la celebración de la Eucaristía, para unirnos con nuestro Señor Jesucristo. Bien, de manera que la institución de la Eucaristía es también un momento fundacional, no solo por la institución, sino porque además nuestro Señor les confiere a los apóstoles la potestad de celebrar la Eucaristía. Cuando les dice, haced esto, hagan esto en memoria mía, en conmemoración mía, les está dando ese poder. Es decir, los ordena sacerdotes, algo que ya estudiamos también cuando hablamos del sacerdocio. Bien, pues decíamos, distintos actos fundacionales que se complementan con la venida del Espíritu Santo. Muere nuestro Señor, resucita, asciende a los cielos, viene el Espíritu Santo, que les da una fuerza especial
a los apóstoles para ir a los 4 puntos cardinales. No lo tienen todo fácil, no lo tienen todo hecho. Valdría la pena ponerse un poco en los zapatos de los discípulos. Uno se puede imaginar, ¿no? Nuestro Señor se va a los cielos y después, ¿qué? Muchachos, ¿y ahora? Pues ahora vámonos. ¿A dónde? A todos lados. Y van a Roma, a todas las ciudades griegas, alguno llegaría a Egipto, a la India, conscientes de que tienen que transmitir ese mensaje. Eso es la Iglesia, transmitir ese mensaje. Y el que buenamente le guste y al que buenamente quiera apuntarse, pues órale, y se trata de esto. Se podría decir, y me parece que para esto pueden ayudar estas clases, que el cristiano es alguien que voluntariamente es, punto. En realidad, a nadie nos han obligado. Pero bueno, pues resulta que los discípulos pues, son conscientes de que tienen el contenido de una verdad muy impresionante, uno que vino, los quiso, se hizo amigo de ellos, murió por ellos, lo vieron, verían la silueta de nuestro Señor en la cruz, habían visto cuando cae la cabeza, muere, resucita y luego pasa un tiempo con ellos y los anima a ir a todo el mundo a decir esto precisamente, que se han abierto las puertas de los cielos. Pues eso es la Iglesia, en eso consiste la Iglesia. ¿Qué hacen los discípulos? Bueno, pues como primera medida prácticamente se dan cuenta de que son 11 y nuestro Señor había querido a 12. Uno se había perdido en el camino. Nombran a un 12avo, echan suertes, el Espíritu Santo pues los iluminará, ¿no? Y escogen al 12avo. Matías sustituye a Judas en el colegio de los apóstoles. Bien, pues ahora son 12, una vez más, vámonos. En el ambiente judío no había sido visto con buenos ojos nuestro Señor Jesucristo y, como sabemos, fue perseguido. Esa nueva religión pone muy celosos a los judíos. A los romanos no les importaba tanto porque los romanos en general, ya lo dije en otro momento, condescendían, dejaban hacer. En fin, el caso es que, bueno, pues empiezan a perseguirlos. Se cuenta en los Hechos de los Apóstoles, realmente un libro muy interesante, los primeros pasos de la Iglesia. A Esteban lo lapidan, está ahí un joven, Saulo, Pablo, que consiente en la lapidación. Saulo es un tipo con muchísimo celo, que más adelante se dedica a perseguirlos. A ver, ¿dónde están? Va, pide cartas, los apresa, los mete a la cárcel. La tienen difícil los discípulos. Lo más llamativo, creo yo, es cómo van contracorriente. Oye, pues mira, te mato. Pues mira, mátame. Pero vamos a ver, o sea, si me matan aquí se acaba todo. Bueno, si me matan, resulta que no se acaba todo, porque vendrá otro y otro y otro. Y así pasa. Se empiezan a reproducir los cristianos prácticamente pues con la sangre de los mártires. San Agustín me parece que es el que dice que no tendríamos a San Pablo si no hubiera sido por el testimonio de Esteban. Bien, bueno, pues no la tienen fácil los discípulos, empiezan a irse. ¿Qué saben? Pues no saben nada, no tienen mandamientos, no tienen sacramentos o no son conscientes de los sacramentos que tienen. No tienen historia, no tienen magisterio de la Iglesia, no tienen nada. Lo único que saben es que tienen que instaurar una nueva religión. De hecho, ese es el paso, digamos, más importante que se da en la antigüedad cristiana, en esa primera generación de cristianos. Hay judíos que se van convirtiendo, lo que pasa es que los judíos se atienen a sus ritos. Y claro, pues ahí los discípulos, hay quien dice que sí, quien dice que no, que sí, que no. San Pablo dice, vamos a ver, o sea, no es la ley la que nos salva, la ley de Moisés, sino la fe, como fue salvado Abraham, que creyó. Abraham creyó y entonces fue salvado. Bien, tiene lugar en el año 49 un concilio, se reúnen los apóstoles, el concilio de Jerusalén, un momento importante en la vida de la Iglesia. Lo cuenta con toda sencillez el libro de los Hechos de los Apóstoles, que pues dice Pedro, se nos ha ocurrido al Espíritu Santo y a nosotros, ¿verdad?, decir esto. El Espíritu Santo va a ir de la mano de la Iglesia todo el tiempo. Eso es muy importante decirlo. Vamos a encontrar tiempos
muy tormentosos en la historia de la Iglesia, pero hay que tener en cuenta que el Espíritu Santo siempre la va a asistir. Por eso nuestro Señor le prometió a San Pedro y a los apóstoles, ¿no? Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Bien, se va poniendo más o menos de moda perseguir a los cristianos. Pablo llega a Roma, Pedro llega a Roma, por ahí del año 60, 63, 64, son tiempos de Nerón, el emperador. Tiene lugar un incendio en la ciudad de Roma. Los historiadores dicen que no fue ocasionado por Nerón. Muchas veces se le ha atribuido a Nerón. A raíz de aquello se culpa a los cristianos. A los cristianos se les culpaba, por ejemplo, de antropófagos. Claro, es que consumimos a nuestro Señor Jesucristo. Alguien oía mal aquello. Bueno, es que tienen unos cultos raros, ¿no? Se comen entre ellos. Fueron acusados de no ser leales a la religión del imperio. Claro, había que honrar a los dioses romanos y para el cristiano aquello era imposible, no lo iba a hacer nunca. De manera que son acusados por aquello. Poco a poco empiezan a ser perseguidos, de la quema de Roma son culpados y entonces son llevados al circo máximo, a las fieras. Son echados a las fieras, son quemados vivos. En esta situación adversa de politeísmo romano y de monoteísmo del cristiano, además con ese empeño, ¿no? Decíamos, van a contracorriente, los matan y les da igual, los echan a las fieras y se ponen a cantarle a nuestro Señor. Aquello le rompe todos los esquemas a los romanos. Si alguien quiere tarea, hay una película muy famosa de hace muchos años, que también se deriva de una novela, llamada Quo Vadis. Quo Vadis quiere decir ¿a dónde vas? Y hay una escena en la que Pedro, sería lo que se representa ahí, Pedro, ante la situación de Roma, pues decide dejarla. Abandonando Roma, se encuentra a nuestro Señor. Y ante su sorpresa, Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? Quo Vadis. Y le dice, según esto le diría a nuestro Señor, voy a Roma a morir de nuevo, porque tú no eres digno. Y San Pedro se regresa a Roma, entiende el mensaje, regresa a Roma y muere crucificado. Cuando le dan la sentencia, dice, yo no puedo morir como mi Señor. Dicen, bueno, eso lo podemos modificar. Y lo crucifican boca abajo, hacia el año 64. Bien, este es el principio de muchos capítulos, creo yo. Aquí lo dejo. Muchísimas gracias.